Pues vamos a empezar con la reunión del día de hoy. Agradecerles que estén aquí conectadas hoy en este día, a esta hora, y sobre todo porque vamos a hablar de un tema bastante importante. Es un tema que ya lo hemos estado viendo en nuestros versículos a lo largo de estas sesiones que hemos tenido, y hoy es importante porque justo como lo vieron en Facebook y como se hace tradicionalmente en este momento, los judíos lo hacen y también nosotros lo tenemos que hacer. Vamos a hablar de la levadura y qué tenemos que hacer con la levadura en estos días de Pesaj, ¿sale? Entonces vamos a ir igual a nuestro texto base que hemos estado leyendo a lo largo de estos días, que está en el libro de Éxodo, capítulo 12, en sus versículos, si alguien lo tiene por ahí, recuérdenme qué versículo es, versículo 8, ¿sale? Y dice, deberás comer la carne ese mismo día, asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y aquí podemos ver que Dios específicamente vuelve a dar una indicación, ¿no? Ya habíamos aprendido acerca del cordero, acerca de las hierbas amargas y sobre todo del pan sin levadura. Y en estos días podemos ver que Dios a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, parece que tiene algo contra la levadura. ¿No? ¿No es así? Si nos vamos al libro de Deuteronomio, también ahí vuelve a hablar, vuelve a repetir esta parte de la ley y les vuelve a decir al pueblo de Israel, no coman la levadura. Y sobre todo les dice, no coman la levadura, sino que en sus hogares no haya levadura, no se encuentre. Y muchas veces, o no muchas veces, sino en estos momentos por tradición, el pueblo de Israel lo que hace se le conoce como la quema de la levadura, la quema de la hametz, y ellos lo que hacen es, como dice la palabra, y es totalmente correcto, es limpiar toda su casa. Ellos los utensilios de cocina que utilizan día a día, hoy los guardan y tienen utensilios especiales que nunca han tocado ni un pedazo de pan, ni una tortilla, ni un pedazo de pastel, para cuidar que no se mezcle cosas que hayan tenido levadura con cosas que no han tenido levadura. Y si ustedes se meten en internet y buscan la quema del hametz con J o buscan quema de la levadura, van a ver que estos 2 días, hoy y mañana, en Jerusalén, en las calles hacen fogatas enormes donde la gente va y si tienen un pedazo de pan Bimbo, de bolillito ahí en sus casas van y lo queman. Y esto lo hacen porque está apegado a lo que dice el libro de Deuteronomio, lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y nosotros también podemos ser partícipes de eso. Podemos limpiar nuestra casa, que también es algo bueno, ya que como hemos visto, pues estamos en épocas de Año Nuevo y cuando hacemos una fiesta importante, limpiamos nuestros hogares. Y también nosotros podemos hacer la quema de esa levadura, podemos limpiar nuestras casas, sacar todo lo que contenga levadura para poder entrar a esta fiesta de Pesaj y a la siguiente, que en este caso empezaría el domingo, que es la fiesta de panes sin levadura, donde también Dios da instrucciones al pueblo que por 7 días, por una semana, no consuman nada de pan leudado. Entonces, pues hermanas, hermanos, si a ustedes les gusta cenar pancito dulce en estos días, pues lo recomendable, según más bien no según lo recomendable y lo que Dios pide que hagamos en estos días después de Pesaj, es por 7 días no comer nada de levadura. O sea, nada de tortillitas, nada de pan, pero eso es solamente en la parte física. Pero también les quiero comentar que hay una levadura que no es física, que no se ve. Y vamos a hablar un poquito sobre la levadura en general, lo que es la levadura. Y para eso la definición de la levadura es todo aquello que hincha una masa. Por diferentes procesos, si nosotros hacemos pan, sabemos que si dejamos reposar la masa, empieza a levantarse. En la historia del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, dice que ellos comen apresuradamente y la levadura del pan
no se hace y por eso comen pan sin levadura. Aunque también Dios ya les había dicho desde antes que no podía haber levadura. Entonces son dos cosas, ¿no? Posiblemente ellos estaban haciendo ya un pan para el camino, pero como salen velozmente no les da tiempo de leudar, pero ellos ya tenían que haber comido días, en la noche de Pesach, pan sin levadura. Y esta levadura, si nosotros la encontramos, viene por varios procesos, por procesos de fermentación de la masa y también por un hongo, ¿no? O por una sustancia. Cuando nosotros hacemos el pan, como les decía, le echamos Royal para que se levante, para que leude. O sea, aceleramos ese proceso. Y en nuestra vida también estamos bajo la levadura. Muchas veces a esta levadura se le conoce como el ego. Dios en esta fecha también nos dice que en nuestra casa no tiene que haber levadura, es decir, que también podemos interpretarlo que en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro espíritu, no debe de haber ego, no debe de haber el yo. Y encontré una frase ahí muy padre que dice: el pan leudado se infla por el aire, pero el ego se infla por las ilusiones. Es decir, que el aire es el que infla la masa, algo que no vemos, pero también las ilusiones al futuro es lo que nosotros nos puede llegar a leudar, nuestro propio yo. Y podemos ver que en Éxodo 12:15, Dios vuelve a dar la instrucción sobre los panes sin levadura. Y aquí lo podemos ver en la pantalla. Dios les vuelve a decir que durante 7 días comerán pan sin levadura. De modo que desde el primer día debemos retirar la levadura de nuestras casas. Es lo que dice. Dicen, deben retirar de sus casas la levadura desde el primer día. Dice, ya que todo el que coma algo leudado desde el primer día, desde el día 1 de Pesach, hasta el 7º será eliminado de Israel. Y aquí podemos decir, caray, ¿no? Dios está dando una condena de muerte. Y no precisamente, pero sí nos está diciendo, estás a punto de entrar a un nuevo año, un nuevo ciclo, a una nueva oportunidad de salvación y perdón. Pero si en ti aún cabe el yo, cabe el ego, y no me permites a mí dejar hacer lo que yo pretendo para ti, mis planes de continuo bien, lo que va a pasar es que no vas a perdurar en esos planes, porque te estás interponiendo tú antes que mi voluntad. Por eso Dios específicamente nos pone la fiesta de panes sin levadura después de Pesaj, después de la redención, para decirnos, mi sacrificio para ti es más que suficiente. Ya no obtienes las cosas por ti, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice, hay una, dentro de esta tradición que les comento de la limpieza, ellos la hacen de la siguiente forma. Ellos apagan todas las luces, prenden una vela y empiezan a buscar en todas las esquinas de sus hogares. Y eso nosotros también lo podemos ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en su versículo 27. Y dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues lo escudriña en lo íntimo del ser. Si la tradición físicamente te dice que tienes que limpiar y buscar con una lámpara lo más íntimo de tu hogar, entre las esquinas, y si encuentras algo, la tienes que desechar, es lo mismo que hace el Señor también en estos días. En estos días el Señor te dice, no te leudes, no te infles, muere un poco a tu ego, muere un poco a ti, y permíteme a mí empezar a escudriñar tu corazón, tu ser. ¿Por qué hace Dios esto? Porque justo era lo que les decía, para recordarnos que su sacrificio ha sido mucho más que suficiente, que ya no depende de nosotros. Y nos podemos preguntar, pues esta levadura, esta
inflación de nuestro ego, de nuestro ser, ¿qué conlleva? Y podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Y ahí ya en sus casas donde están, ustedes piensen en qué ha ocurrido en sus vidas por ceder a ese ego, ¿no? Muchas veces tenemos un dicho que dice, el hambre me tira, pero el orgullo, ¿qué? Me levanta, ¿no? Lo mismo que hace la levadura. Podemos estar en una situación, pero ese inflarnos ficticiamente, por así decirlo, es lo que no nos permite reconocer ciertas áreas en nuestra vida. Y hemos pasado seguramente por problemas, por situaciones donde ha podido más el ego y el sentirnos nosotros mismos superiores, que nosotros lo podemos todo antes de ceder y de ceder a Jesús. Alguna de las listas que tengo yo por acá de ese tipo de situaciones es que a veces el ego nos lleva a tener malos hábitos, a tener justamente orgullo, a ser celosos, a vivir amargados, ¿no? A estar desanimados, a caer incluso dentro de la iglesia en la religiosidad, pero también a mirar mal y hablar mal de la gente. Y eso es súper peligroso. ¿Saben por qué? Porque la levadura, así como en el pan, si ustedes la han visto, la levadura tarda en empezar a crecer el pan. Y eso es el mismo ego, también tarda en estar en nosotros. El ego es como un boxeador sin límite de tiempo y sin límite de rounds. Y está atrás de nosotros y no llega a noquearnos la primera vez y darnos el primer golpe más fuerte. Él nos espera cada momento. Está dándonos un golpecito y dándonos otro golpecito y otro golpecito, y al parecer no nos cansa ni nos vence en ningún momento, sino hasta el último momento es cuando ya nos encontramos en la lona. Es igual al ejemplo que les di el domingo, ¿se acuerdan? Cuando les decía la historia de cuando ponemos una langosta en el agua caliente. Es lo mismo, es la misma manera en la que trabaja. Nos empieza a calentar poco a poco hasta el momento en el que nos encontramos ya quemados. Y es lo mismo, más bien no es aquí vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una pausa. Jesús nos enseña que la levadura viene desde dentro de nosotros. Nosotros mismos ya tenemos esa pequeña dosis de levadura que tenemos que recordar que debemos sacar en nuestras vidas en estos días. Si nos vamos al libro de Mateo, vamos a leerlo. Mateo en su capítulo 15, versículo 17. Aquí podemos ver que Jesús nos dice que nos tenemos que dar cuenta que lo primero que afecta no es lo que entra a nuestra boca, sino lo que sale de ella. Dice, en el versículo 18 sobre todo, ahí lo dice claramente, dice, porque lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Y si podemos ver, era lo que les decía, Dios tiene algo especial contra la levadura, porque aquí nos está diciendo que lo que entra es lo que contamina. Y más adelante Jesús les dice, recuerden que un poco de levadura afecta a toda la masa. Y eso no solamente aplica porque lo hemos hablado y hemos dicho que nosotros afectamos a todo el mundo solamente siendo un poquitos. Pero también tenemos que recordar que Jesús hablaba de esta manera, que lo que decía de una forma era para que se tomara de varias, ¿no? Daba una explicación que abarcaba varios temas. Y es lo mismo aquí. Dios también nos vuelve a decir, un poco de levadura te afecta. Un poco de ego te afecta. Un poco de problemas, de discusiones, de el yo, te va a afectar en muchas áreas de tu vida.
E incluso más adelante Jesús en Primera de Corintios, aquí lo tengo, en Primera de Corintios nos dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. Pero no solamente hay una en la versión nueva versión internacional, al final dice que es la soberbia. No nos está diciendo cuídense de la levadura de los fariseos porque son tradicionales, porque no creen en mí, porque me critican y me juzgan cuando comparto la mesa con mis discípulos, ¿no? Aquí está diciendo específicamente cuídense de la levadura que es la soberbia. Y en estos días Dios pretende que su pueblo, que nosotros recordemos que tenemos que comer sin levadura, que tenemos que estar sin levadura en nuestras vidas al salir de Egipto. Porque les apuesto que muchos israelitas han de haber pensado, no, ya salimos de Egipto porque Dios nos quiere mucho y al pueblo de Egipto no. Y ellos han de haber creído que era por ellos. Pero Dios les recuerda, no es por ustedes, es por mi amor y por mi gracia y por las promesas que hice a sus antepasados. Y también por el sacrificio de Jesús, nosotros tenemos que recordar que somos salvos por su misericordia. Porque nosotros hoy en día no tendríamos que estar aquí. Recuerden que la Biblia dice que nosotros somos salvos porque al pueblo que Jesús vino, no le dio la oportunidad a Jesús de conocerlo como su Salvador. Y por eso a nosotros nos adopta. Y tenemos que recordar que no es por nosotros, sino es por su amor y por su misericordia que hoy podemos estar aquí. ¿Por qué tenemos que empezar el día de hoy con la limpieza de la levadura? Es algo muy importante. Dios nos dice que el primer día de Pesaj, en Éxodo nos dice que en el primer día ya no tiene que haber levadura en nuestros hogares, ni tenemos que comer levadura. Y es importante empezar hoy, porque en Éxodo Dios nos lo marca, pero también porque tenemos que reconocer que la levadura la limpieza de la levadura es un proceso. Por ejemplo, acá en la casa, cuando a mí me toca limpiar mi cuarto, la verdad les voy a ser sinceros, yo me tardo al menos 2 días, y eso que solamente es mi cuarto, ¿no? Pero entre acomodar ropa, limpiar libros, barrer, trapear, limpiar, me tardo 2-3 días, ¿no? Y muchas veces en casa solamente nos levantamos, trapeamos súper rápido, ¿no? Barremos, limpiamos con un trapito donde vamos a estar, y ahí queda. Pero hay rincones donde se sigue escondiendo el polvo, donde se mantiene el polvo. Y este es un día no solamente de limpiar nuestra casa, sino buscar nuestros rincones internos y buscar dónde hay suciedad, dónde todavía hay cosas que no le hemos entregado del todo a Dios. Donde hay momentos y áreas en nuestras vidas, situaciones familiares, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con el vecino, con los hermanos de la iglesia que aún tenemos, donde todavía no hemos renunciado al yo, donde no hemos cedido a pedir perdón, donde aún no hemos buscado esa reconciliación, donde si aún debemos algo, no hemos ido a pedir disculpas y a pagar o intentar subsanar la deuda que tenemos. Dios pone este proceso de limpieza, como dice el salmista, como decía David, dice que hay que presentarnos ante Dios con manos limpias. Y podemos llegar a la mesa de Pesaj y como muchas personas que trabajan en construcción o son mecánicos o nosotros mismos cuando estamos haciendo algo. Yo, por ejemplo, cuando me toca ayudar a hacer algo de talacha en el coche y mi mamá nos habla a comer y uno pues está todo sucio, lleno de aceite, la camisa, los brazos, ¿no? La cara cuando uno está construyendo.
Cuando no te sientas a la mesa solamente te lavas las manos para comer, pero todo lo demás sigue estando sucio, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando después. Y Dios en este momento de oportunidad, en este momento de Pesaj, en esta fiesta, nos manda que tomemos un tiempo, hoy y mañana y el sábado incluso antes de sentarnos a la mesa, para no solamente hacer limpieza en nuestra casa de la levadura física, sino hacer limpieza en nuestra casa humana, por así decirlo, donde vive nuestra alma, hacer nuestra limpieza de ir y pedir perdón. No solamente presentarnos con las manos limpias, sino presentarnos en integridad limpio. Nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra mente. Y decirle, Señor, en estos días ya quiero ser una persona limpia, quiero ser limpiado. Hay que recordar que Pesaj es nuestra fiesta. Es la fiesta de nuestra redención, de nuestra salvación. Es la fiesta que Dios nos ha dado para entrar al pacto de ser sus hijos. Y por eso esta tiene que ser una fiesta súper importante. Tiene que ser ese momento donde volvamos a Dios, volvamos a casa. Donde si ya empezamos a celebrar Hanukkah, otras fiestas, Sukkot, Yom Teruah, ¿no? Trompetas, tabernáculos. Si ya empezamos a celebrar esas fiestas, recordamos Purim hace unas semanas, ahora tenemos que entrar a esta fiesta y decir, es cierto, Señor, así como tú salvaste a los israelitas con la sangre del cordero en las puertas, y tú das a tu hijo para que yo tenga salvación, es momento en el que yo empiece a decir, Señor, ahora sí, empiezo a eliminar durante este año toda la levadura que está en mi vida. Yo, hermanas, las invito que en este día, si tienen la oportunidad, de manera simbólica, de manera, vamos a decirlo así, física, si pueden y tienen la oportunidad ahí en sus casas y no les causa ningún problema, ni mucho menos, sí les diría, si encuentran un pedacito de pan, una boronita, sáquenla de su casa. Como símbolo de Señor, estoy limpiando. No se preocupen, tenemos hasta el sábado. Pero empiecen a decir, estoy limpiando. Pero también, mientras están limpiando físicamente, hay que pensar espiritualmente qué levadura, qué cosa sucia hay dentro de nosotros. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Y si no hacemos un trabajo físico para desarrollar nuestra fe espiritual, pues no vamos a poder ejercitarnos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer este momento de panes sin levadura, no como una carga legalista, no como una tradición, sino como un momento de reflexión. Y si se dieron cuenta, tenemos que reflexionar. Y hoy en Facebook, quien lo pudieron ver y quien no, les pasamos la información. También en Facebook pusimos que a partir del día 13, que sería el primer día de panes sin levadura, vamos a subir durante esos 7 días 7 áreas de nuestra vida que podemos trabajar con esa levadura para también eliminarla de nuestras vidas y entrar a este año bíblico que tenemos ahora oportunidad de empezar a celebrar limpios ante el Señor. Pero sobre todo recordar que no es una carga legalista, no es tradición, sino es un mandato de Dios, porque Él lo marca, dice que estos son estatutos perpetuos, pero también son acciones que nos permiten a nosotros como cristianos limpiar de nuestra vida y ayudar a liberarnos de esas ataduras, ¿no?
Porque podemos decir, Señor, yo creo que tengo los frutos del Espíritu, y cuántos sabemos que los tenemos, y quien no los hemos tenido todos, estamos cada día trabajando para obtenerlos. Le decimos, Señor, yo sé que tú me das gozo, paz, paciencia, ¿no? Pero ¿cómo puedes tener gozo si en tu vida todavía hay amargura? Es como si te tomaras un limón con azúcar encima, ¿no? O sea, te sabe dulce, pero después está ahí el sabor del limón. Y estás combinando sabores, ¿no? O sea, vivimos con amargura y con el gozo del Espíritu, pero amargados todavía. Y esta es la oportunidad de decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Venme quitando esa amargura. Decimos, el fruto del Espíritu es la paciencia, pero ¿cómo me sacan de quicio? Y este es el momento de poder empezar a sacar esos malos frutos que tenemos y empezar a recibir los frutos del Espíritu Santo. Y ya para terminar con esta parte de la levadura, recordemos que, y esto ya es como un cierre y introducción para el día sábado, si ya se registraron, gloria a Dios. Si no, ahí mándenos un mensajito para avisarnos que sí van. Pero recordemos que todo lo que hacemos en estas fiestas son específicamente por una razón. Porque somos salvados ya, y no para ser salvos. No hacemos esto para, vamos a decirlo así, torcerle la mano a Dios y decirle, ahora sálvame, y yo estoy cumpliendo con lo que tú pides en tu palabra, y ahora necesito esto y esto. No, al contrario, es porque Dios ya nos ha salvado, y nosotros en agradecimiento y en obediencia vamos a hacer estos pasos. El día sábado, el día que es el Seder de Pesaj, esta cena conmemorativa donde recordamos el sacrificio que nos ha dado salvación, el sacrificio de Jesús, y también donde recordamos que hemos sido libres, hemos sido salvos de la estrechez del Israel espiritual donde estaba antes en Egipto, de esa estrechez donde también nosotros salimos y entramos al pacto de Dios. Tenemos que recordar que esta fiesta tiene que ser de bendición para nuestra vida, que tenemos que dar lo mejor, que tenemos que conectar con ese momento en el que Jesús da su vida por nosotros y nosotros recibimos ese sacrificio, y también donde Dios pasa por alto las casas del pueblo, visitando a solamente aquellos que no habían tenido el pacto de la sangre en sus puertas. Pesaj, hermanas, no es hermanos, no es solamente una tradición, una bonita fiesta, un relato bíblico que no sabemos si pasó o no, y podemos tener nuestras dudas, ¿no? O podemos creer que es una historia ficticia, ¿no? Como está la historia de un niño que está platicando con su mamá y le dice, oye, ¿qué aprendiste hoy en la escuela dominical? Y le dice, no, pues es que hoy nos enseñaron justamente de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué te contaron? No, pues que Moisés llegó al mar y empezó a construir un puente, lo construyó, pasaron del otro lado, y ya que estuvieron del otro lado, Moisés agarró dinamita, tiró el puente y los egipcios se ahogaron. Y le dice la mamá, ¿cómo crees que te dijeron eso? Y le dice, bueno, la verdad es que no, pero si te lo cuento como me lo contaron a mí, tú no me lo vas a creer. Y es lo mismo, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor esta historia no fue real, es un relato para contar el origen de un pueblo. Pero no es así, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que recordar que Dios hizo al mundo y también lo controla. Y todo lo que pasó en esa época de Pesaj, Dios lo controló. Y Dios tiene la capacidad de visitar casa por casa en esta noche de Pesaj.
tiene la capacidad de estar en todos lados. Y en esta noche, en este sábado que nos vamos a reunir, que vamos a comer esas hierbas amargas, que vamos a comer de ese pan sin levadura, que vamos a recordar a través de la historia del Éxodo, cómo Dios libera al pueblo de Israel, y que vamos a estar reunidos para tomar la copa de salvación, y podemos hacer lo mismo que Jesús hizo una noche antes de ser entregado y llevado al sacrificio por todos nosotros. Tenemos que saber que Dios tiene el control de todo, que ese día todas nuestras ataduras y todo lo que tenemos cargando por años que aún no hemos sido libres, en este sábado con mucha fe se van a ir. Que a través de volver a recordar ese momento y decir: Señor, yo creo que soy sano, que soy santo, que soy salvado y soy santificado por tu palabra. Señor, yo creo que tu salvación está conmigo, y vuelvo a recordar ese pacto, y hacemos ese pacto tú y yo de libertad y salvación, que va a terminar en la entrega de tu palabra, en los 50 días después. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, termina 50 días después con la entrega de la Torá, con la entrega del pacto entre Dios y las naciones que Él escoge, del pueblo de Israel y las naciones que se encuentran presentes en el monte. Y con Jesús para nosotros, 50 días después, con la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a entrar un tiempo, hermanos y hermanas, donde a partir del día sábado y por 7 días, Dios va a trabajar con nosotros. Y vamos a terminar ese tiempo con esa bendición, donde Dios nuevamente vuelve a establecer su pacto. Y no solamente va a ser ese día, va a ser al día 51, va a ser al día 52, va a ser al día 200, al día 300, al día 364, para cuando el próximo año, si Dios lo permite, volvamos a llegar a la fiesta de Pesaj, volvamos a entrar en un nuevo pacto. Recuerden lo que les platicaba mi mamá hace unas semanas. Cada que entramos a una fiesta, no solamente es un círculo que se mantiene ahí, sino es un círculo que va subiendo. Vuelve a llegar al mismo punto y sube. Llega al mismo punto y vuelve a subir. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta fiesta de Pesaj. En este día de empezar a buscar y a sacar la levadura. Que no solamente es llegar a un nivel y decir ya con eso, sino saber que vamos a ir a un siguiente nivel. Y a lo mejor la levadura que este año, el problema, el sentir, el ego, el celo que aún tengo, este año puedo dejárselo a Jesús. Y si no se va, el siguiente año se va a ir. Y si no es el siguiente, va a ser al otro. Pero cada que entremos a estas fiestas, cada que entremos a estos ciclos, cada vez que recordemos este pacto, vamos a ir en aumento, en aumento. Es lo mismo que dice la palabra, dice que el justo va en aumento, hasta llegar al mediodía, como la luz del sol al mediodía. Y después no dice y empieza a caer, sino que dice que se permanece. Y va en aumento, y va en aumento. Y hermanos, en este día, en esta hora, vamos a empezar a hacer ese trabajo. Y cuando encontremos esa levadura en nuestra casa, vamos a decir: ¡wow! La encontré. Y cuando vayamos en esta noche en oración ante Dios y le digamos: Señor, obra en mí. Como dice Proverbios, tú utiliza la misma luz que has puesto en mí para escudriñar mi corazón, para escudriñar mi ser. Y cuando Dios nos diga: recuerda que tienes que soltar esto, recuerda que tienes este problema que no has solucionado, no digamos: chin, Señor, ya me descubriste, y nos pongamos tristes, sino que todo lo contrario, digamos: wow, Señor, tú estás conmigo en esta hora y tú me estás trayendo a memoria, y se ve que no me has dejado, se ve que no me has olvidado en este día.
y agradecer al Señor por su fidelidad y por la oportunidad que hoy nos da de librarnos de esa levadura. Hermanas, hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos en esta hora, que oremos, que le digamos al Señor qué es lo que queremos sacar de nuestras vidas, y lo que no sepamos qué queremos sacar, que Dios nos lo traiga a memoria el día de hoy, el día de mañana, el día sábado por la mañana, el día sábado 10 minutos antes de entrar a nuestro Seder de Pesaj, y que ahí Dios nos recuerde: esta es tu levadura, tienes que cambiarla. Y por los siguientes 7 días esforzarnos día a día para eliminarla. Físicamente es bien difícil dejar de comer pan, y más si uno está acostumbrado, más si es lo que a veces cenamos o desayunamos por comodidad, por rapidez. Es bien difícil dejar el pan, y si así es difícil físicamente, dejar la levadura espiritual, dejar el ego, el enojo, el celo, el hablar mal, el decir mal, el ver mal, también es bien difícil. Pero Dios nos está pidiendo 7 días de esfuerzo para un año de bendición. Para 360 días siguientes con bendición. Vamos a decirle en esta hora al Señor, vamos a ir a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle: Señor Jesús, tú eres el Cordero que ha traído redención a nuestras vidas en Pesaj. Tú has sido el Cordero que ha sido sacrificado, que fuiste llevado al templo, que fuiste sacrificado por mis pecados, por mis delitos, Dios. Y te agradezco por eso. Y en esta hora abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras casas, Señor, para que tú nos muestres qué es lo que tiene que salir de ellas. Para que tú muestres no solamente la levadura física, que es fácil de reconocer, sino la levadura que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras acciones del día a día, Señor. Señor, quita toda esa levadura que me infla y que hace que sea más yo que tú en mí. Señor, límpiame de esa levadura. Señor, purifícame con tu palabra, con tu gracia, con tu amor. Señor, y así como muchos lo están haciendo el día de hoy, que están quemando la levadura, Señor, yo quemo lo que a ti no te agrada. Y yo lo presento a ti, Señor, a tu redención, a tu cruz, Señor, para que tú traigas libertad a mi vida. Señor, yo hago esto no para ser salvo, Señor, sino porque soy salvo y porque ya no quiero vivir, Señor, al igual que el año pasado y al año antepasado, Señor, y a 10, 15, 20 años, Señor, sino que ahora quiero entrar a esa verdadera libertad, Señor, que tú nos das, a esa oportunidad, Señor, de en esta noche ser libres. Señor, para que yo pueda llegar a esa cena, Señor, a esa mesa, sentarme contigo, Dios, con manos limpias, con un corazón puro, Señor, como tú pides que estemos día a día, Dios. Señor, te agradezco en esta noche por esta oportunidad. Habla a mi vida, Señor, habla a mi mente, Dios, y sobre todo, Dios, dame fuerzas para estos 7 días, Señor, que vamos a empezar a entrar a partir del día domingo, Dios, para no tener levadura en mi corazón, levadura, Señor, en mi boca, levadura en mis ojos, y que pueda entrar y vivir esa libertad, Señor, que tú has comprado con el precio de tu sangre, Dios. Señor, te agradezco porque eres bueno, porque eres maravilloso, Dios, y en esta hora, Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.